¡Ey! Somos Pixies. ¿Qué dije? ¿Cómo están, chavos? Hola a todos. This is Casos de la Environment Life. Yes. ¿Cómo están todos? Regresamos una semana más. Creo que ya cumplimos el mes. Ya ¿Qué te cumplimos parece si el hacemos mes. el especial de 42 suscriptores. ¡Ah! Yes. Muy Yes, bien, amigos, muy bien. muchas gracias por su apoyo. Ya casi podemos comer por su ayuda. Casi. Sí, Nos casi. faltan nada más 60 horas. 2000. Pero, 2000 seguidores. antes de iniciar, ¿qué les ha parecido este viaje emotivo, no? Siendo youtubers ya. No, la verdad es que, ¿Cómo manejas la fama el día de hoy? pues mira, luego me paran en la calle y... no mames. Pues mi jefita ya me reconoce, güey. Ay, güey, el apoyo de la jefita es No. incondicional, güey. Pero está muy bonito, ¿Y, La ¿no? verdad, y sí. tú, güey? Está muy La verdad lindo. es complicado porque pues tienes que lidiar con bastantes situaciones, pero Yo no sé que Muy también me vaya porque mi empresa es como pues muy seria, ¿no? Estamos trabajando muy sí. yo no profesional. lo compartí. Y yo diciendo, Y cuando se enteren que estoy aquí, no sé cómo lo vayan a tomar, digo, pero de ahí en fuera creo que ha sido Mantienes un buen perfil viaje. profesional y aparte Sí. todos los ingenieros como que son cagados, ¿no? sí, La verdad claro. creo que Perdón, dijiste profesional, güey. ¿qué vamos a hablar el día de hoy, amiguito? Pues hoy vamos a hablar acerca de los residuos. No. No es por fin. basura. De Llegó los la residuos. basura, es residuo. Sí, no es basura, aunque mucha gente también Podemos poner eso de profesional eslogan, dice ¿no? basura, ¿no? No es basura, es Sí, esos son residuos. Aunque te digo, ayer que vimos un como webinar. No, De- ¿ayer? Sí, ¿Entramos a un ayer- webinar? No Ayer puedo entramos a creerlo. un webinar. gratuito. papi. Oh, y decían mucho basura, güey, pero bueno, sí decían un vergo basura. ¿No decían basura? Sí, güey. No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Yo sí bien cabrón, güey. Pero creo que era de otro país la ponente, ¿no? Sí, eso sí. ¿Era de No, otro eso país? pues. ¿No era mexicano? No, ¿Y por qué está hablando de normas mexicanas? porque iba aquí. Ah, mira. Pero regresando. ¿De qué Hablemos vamos a hablar el de... día de hoy? Hoy hablaremos de residuos. No, De por garbage. fin. Por fin llegamos al día en que vamos a hablar del alma mater del ingeniero ambiental, ¿no? De lo que siempre nos Las- dicen, el de la La basura. segunda o El la de la primera. basura. ¿Crees que sea la...? Ah, no, sí. No, la primera. Sí, Sí, claro. después porque agua. Todos en la escuela me decían, ya tiraste la basura, ya separaste la basura. Y yo, No, y... ¿O ya pusiste el ambiente? ya pusiste. Y luego los maestros no ayudaban porque se acuerdan que había una práctica en una materia de hoy vamos a separar basura. sí, No, dos materias güey. en legislación y en, En residuos. legislación. no me acuerdo qué decían. En residuos nos Sí, güey. sacaban El PET, tú estabas conmigo. Ah, sí, cierto, hijo de su Ujú. pinche madre. Entonces, Nos ponían ahí a separar la basura, a contabilizar la basura. El ¿Qué estábamos PET, haciendo que era la práctica? los distintos tipos de plástico. Estábamos pesando Sí. la basura. y Sí, estábamos justo pesando una bolsota, la güey. ca- pero la para cantidad de qué. basura. Y me acuerdo que me subí a un árbol para poder pesar porque creo que Pinche había como bolsota, una... ¿no? Ajá, y aparte había como una de esas básculas, pero con la que soltabas Sí, que era como la un- bolsa. ajá. Ajá, era como un resorte. Entonces, estaba bien grande, pues no podía hacer esto, güey, porque pisaba. Entonces me acuerdo que me Yo me subí a acuerdo un que árbol, sí. güey, y pues ahí la dejé caer. Ahí. La dejé caer literal. pero bueno, grande el Upibi, ¿no? Por su Siguiendo método de compartiendo estos estereotipos, ¿verdad? Sí. Pero llegó el día y vamos a hablar de residuos porque es todo un show, ¿verdad? Uy, no se imaginan, amigos. Show Sí fue sote. complicado compilar, ¿no? Y ver qué información íbamos a poner porque... ¿Estás bien? Sí, estoy enfermo, se habrán dado cuenta, ya llevo Está- días batallando. Enfermito, güey. Estoy enfermo. Diana, si ves esto, no puedo ir a tu fiesta, pero ya hablamos por teléfono, ya lo sabes. Y otra cosa es que antes de iniciar con todo este tema de residuos, simplemente que me gustaría hacerles una pregunta. Y es, de todos los impactos que tiene el humano, que ya hablamos un poquito de eso, ¿cuál creen que sea el más grande de todos? Vivir. Aparte de... Oh, Bueno, sí, vivir, pero ¿por qué? porque consumimos Ok. y desechamos, aparte. Entonces, ¿a poco el residuo hace más impacto que emisiones en la atmósfera? Es que no sé si sea equiparable, porque yo digo que sí, Sí, como güey. residuos, en la parte que más impacta sería agua y residuos. ¿Por qué? Porque como ser humano, como seres vivos, diario necesitamos agua. Pero es cierto, ¿no? O sea, Sí. nosotros tiramos... ¿No han visto pocos sofás en
en ríos, güey. Ah, bueno, sí. O camas, ¿no? Claro. Sí. Entonces pasa mucho. Pero sí, a lo que quería llegar con esto es que el mayor impacto que tiene la humanidad son los residuos. Sí, Como vimos totalmente. en la historia anterior, siempre se van a generar residuos a partir de que somos sedentarios. Siempre va a pasar eso, ¿no? Sí. Y eso nos va a llevar, ahora sí, ya con esta pequeña introducción, a nuestro primer tema del día de hoy, que es... ¿Cuál es? ¿Residuos? Sí. Y ahora sí ya. El primer tema que vamos a hablar justamente es eso. ¿Por qué los residuos es el impacto más grande que tiene la humanidad? ¿Cuáles son los distintos impactos? Por ejemplo, muchas veces pasa que, no sé si ustedes sabían, pero antes podían tomar agua del grifo. Sí, totalmente. En cualquier parte de México, ¿no? Hoy en día No ya no sabía. puedes hacer eso porque el agua está muy Ni contaminada. de chistes, No, está horrible. salmonelosis. Hay muchos factores que pasan, pero la gran importancia o lo más importante de esto es que toda esta agua ya se encuentra contaminada. O sea, las aguas de los canales tienen una cantidad de residuos sólidos increíble. Cañón. Y eso hace que ya la calidad de agua que tú puedas tener en tu llave, que lo hablaremos después, ¿no? Que agua potable y agua para consumo humano son cosas diferentes. Pero bueno, eso es uno de los impactos del residuo. Incluso, perdón por interrumpir, está tan contaminada que no sé si te acuerdas que una profesora llamada Bermans, Bremauns. Profesora Nos- Bremauns, si nos está viendo, sí. con ella hice mi un mi saludo, servicio nos contó y me que ejecutó en mi tesis. no me acuerdo en qué canal estaba cerca de un canal de aguas residuales Ajá. y estuvo oliendo por bastante tiempo y se enfermó, nos dijo que se enfermó de tifoidea, güey. De tanto que estuvo oliendo. Por ejemplo, yo que estoy en la parte de tratamiento Sí. de aguas, cada vez que me toca estar como en una planta nueva, estar auditando, estar viendo que funcione bien, a las 2-3 semanas me enfermo machín, o sea, es en cada planta. No manches. Con el tiempo ha sido, ya la frecuencia ha sido menor. O sea, porque- como que vas haciendo Ajá, resistencia. resistencia, pero sí, las primeras veces que No llevo una sabía. planta nueva, Te enfermas. el estar es enfermar. Sí. A pesar de que uno insiste en trabajar con medidas adecuadas, estarse lavando constantemente las manos, utilizar guantes, o distintas formas de manejar los residuos, Claro. te enfermas, ¿no? Es que no Sí. crean que solo por ingerir el agua se van a enfermar. Se volatilizan todos estos contaminantes y entran por la vía aérea. Entonces, Un pequeño paréntesis. De hecho, hay un video de cuando tú le bajas al baño, como a la taza del baño, se ve como... se volatiliza todo, ¿no? No sería volatiliza, son como aerosoles. Sí, que aerosoles, como justo. aerosoles, ¿no? Ajá. Entonces las burbujitas muy Partículas, ¿no? pequeñas de agua brotan así. Entonces cuando le bajan al baño, pues hay que cerrar la tapa porque eso se esparcen esos contaminantes Sí, y llegan a sí. nuestros Sí, güey. cepillos de dientes. Sí. Sí, por eso, de hecho, se ¿Cómo se llaman recomienda los dientes de este güey? a nuestros... Ese yo me lavo así, güey. Voy al baño, ¿no? Tranquilo, tú puedes. Vamos a hacer Te mamaste, güey. Sí, de hecho, por eso Tú se mamaste. recomienda mucho que tengan su retrete separado de sus cepillos de dientes, porque si no, o que tengan tapitas los cepillos de dientes que cubran en las cerdas. Y de preferencia el papel de baño, ponerlo en el retrete. Ya si son No. toallitas, de preferencia, ¿no? No, Sí, no. pero Sí, a mí llegan a me tapar. dijeron que el inodoro se tapa si le pongo papel. No, porque de hecho una de las características del papel es que cuando se pone en agua se disuelve. Sí. Entonces, a la larga pues no hay tanto problema. Pero en caso de las toallitas, no se disuelven. No. Tienen un material más resistente para que cuando te estés limpiando la cola no se rompan y pues, no te vayas a manchar. Claro. Que me han contado que ha pasado, ¿verdad? Pues puede pasar. Pero finalmente estos son un tipo de impacto de los residuos, ¿no? Sí, ¿Conocen justo. otro? Ujú. Claro, por Bastante. ejemplo, de los residuos podría ser los plásticos. No. Sí, toda la parte de los microplásticos, de cómo en los mares... De todos se- los tamaños, ¿no? Sí, de todos tamaños, justo, pero, por ejemplo, cuando el plástico entra en el mar, por medio de todo el clima, lo que es lluvias, sol, Aire. el agua, el La aire, solución del agua, ¿no? se va como biodegradando ese plástico, pero no se va totalmente, quedan partículas que se llaman microplásticos
Y la característica de estos microplásticos es que miden, me parece que menos de 0.5 milímetros. Que ya se codifica como micras, ¿no? Ajá, Los exactamente. microplásticos. Mili, micra. Sí, o sea que no Sí. puedes ver con microscopio, al ojo Ajá. humano no lo puedes ver. No, justo no, y se disuelve también en muchas cosas que consumimos, porque si se dan cuenta, pues esto es una cadena. Llega un pececito, pues Con el va... efecto, claro, de un popote, para Ajá. explicarlo un poco más adelante. Sí. De que llegan los popotes, se lo comen las tortugas y se ahogan. Pero en este caso, los microplásticos es más peligroso porque nos ahogan Sí. al momento. Entonces se almacenan en Exacto. su sistema Sí, digestivo. y al ya cuando nosotros te vas ingerirlos... por tu marisquito Sí. y todo el rollo, pues ya, ¿no? Y esto afecta a la larga a nuestra salud, a nuestro sistema A la endocrino. larga también. Y a la larga también, sí. A nuestro sistema endocrino y pues muchos ¿Cuál es el más. sistema endocrino? Pues el sistema endocrino es toda la parte de las Es hormonas. lo que regula las Ajá, hormonas en el exactamente. cuerpo. Es de testosterona, Testosterona o o estrógeno. estrógenos en el caso de las Y el womans. plástico está comprobado que aumenta los niveles de estrógenos. Entonces a los hombres nos aumenta los estrógenos y esto por ende baja nuestra testosterona, y a las mujeres estrógeno más estrógeno está comprobado que puede dar un cáncer a la larga. Entonces Sí, y no solo cáncer, también ocurre feminización en caso de hombres. Ah, o sea, justo. te crecen los senos, son cosas muy... ginecomastia, que se Ujú. llama, que exacto es el Ah, crecimiento. Sí, de las es un mamas. rollo, todo Sí. el sistema endocrino, o sea, muchas cosas que son tóxicas van a afectar directamente ese sistema. Sí, Y no hemos entrado al tema. y- exactamente. y de hecho, estos ya son acabamos, los nos vamos a ver la embarrar. Ahora sí vamos a entrar al tema, porque si no, vamos a Sí, explicarlo más. justo. Pero no quieren abordar algún otro tipo de impacto con eso, de los Este, residuos, pues, para que la gente también puede entienda. ser de los lixiviados que habíamos Ajá, comentado, justo. ¿no? ¿Qué es un lixiviado? Cuando ustedes van, lo han notado, cuando van atrás de un camión de basura que va escurriendo un liquidito, eso es Sí. un lixiviado. Que huele bien rico ese jugo. Incluso en tu casa, o sea, tú Ajá, tu bolsa de tu exactamente. basurita, Sí. agárrala y aplástala o súbela y, Y vas va a a ver soltar. cómo tiene gotas. Y es un momento, no tire agua aquí. Eso es un lixiviado. Se filtra el agua que tiene los compuestos orgánicos principalmente, se escurre y va tomando a todos los componentes de todos los residuos. Eso Y ese es lixiviado. un mega problema en el caso de los... Bueno, me voy a adelantar un poquito Sí. de los rellenos sanitarios que hablaremos más adelante. No, y bueno, Y eso recuerden lo que un ves lixiviado es un proceso de descomposición de los mismos residuos. Esas cosas no jamás la vayan a agarrar Sí, sin ni a guantes. tomársela, chavos. No menos, o sea, esa cosa es terrible, Sí. ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que los residuos tienen un montón de impactos que van para todos lados, o sea, incluso generan emisiones a la atmósfera cuando, Sí. cuando tienen contacto con el Sí. sol. Entonces, un residuo, su impacto es que impacta suelo, agua y aire. Y con los residuos, ¿se acuerdan qué pasaba en el primer capítulo? Se van filtrando Exacto. hasta el agua cae debajo del suelo, ¿cierto? Sí. Pero no son los únicos impactos que tenemos al ambiente. Tenemos, por ejemplo, el impacto al paisaje, que es, habrán ido en carretera, en un bosque, en Se ve una horrible. montaña, y ves Se la ve de playa. la... En la playa, ¿no? Parte la de, playa. de que hagan el levantamiento de basura es porque se ve feo, Sí, totalmente. ¿no? Incluso el sargazo, no sé si cuente como residuo, pero pues es parte Sí, de... es una consecuencia. Exactamente, afecta terriblemente la vista de un paisaje ya De propiamente del hecho, medio ambiente. me parece que uno de los consecuencias de que prohibieran los rellenos sanitarios en CDMX es por eso, ¿no? Porque, por cómo afecta al paisaje de la ciudad. no sé, güey. Sí, yo Sí. sabía que es uno de los muchos Que se puntos vayan a mi querido por los Estado de que México. por los que prohibieron en la Ciudad de México lo que son los rellenos sanitarios. No, no, Sí, pero bueno. Sí, y justo, aparte de estos impactos, hay uno más. Bueno, también la flora y la fauna se puede impactar por lo que decíamos, pero el otro es el tema económico. Si Sí, nosotros damos un mal totalmente. manejo a los residuos, pues pasan muchas cosas, ¿no? Para empezar, ¿cuál es el más común? Que tú pagas porque se lleven Sí. tus residuos, ¿no? Mientras más genera, más tienes que pagar. Aquí le hablo a las empresas. Una empresa genera 1 tonelada, 2, 10, 20, 100. Mientras más genere, más va a tener que pagar Sí. para llevarse los residuos. Entonces, mejor no generemos para pagar menos, ¿no? Claro, Y luego tenemos multas y todo esto, pero lo veremos más adelante. sí. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar primero qué es un residuo, ¿no? O sea, un residuo es cualquier material físico, sólido o semisólido, que ya no, que haya cumplido su función, ¿no? Yo agarro, Claro. destapo mi... Esto, Buen comercial. Buen comercial, hermano, no íbamos a decir marcas nunca. sí, claro. Pero si quieren patrocinarnos, ya saben. Esto ya se vuelve un residuo. Sí. ¿no?
prácticamente con todo lo que utilizamos. Puede ser desde el micrófono, puede que ya no sirva, ya es un residuo, cumple su función, ¿no? Se llama, no recuerdo cómo se llama ese nombre, pero ya cumple esa función. Pues su ciclo de vida, por así decirlo. Sí, su vida útil. Su vida útil. Se me fue. Mi celular se puede volver un residuo, cualquier cosa material es un residuo. Sí, claro. Entonces, sí, eso es un residuo. Entonces, Jafet, ¿qué es basura? Basura. No hay basura. Residuo es basura. Pero el término correcto es residuo, que es la definición que nos dio nuestro compañero Alexis. Exactamente, que esta definición viene básicamente de la ley, ¿no? Solamente quiero hacer yo un apunte, y es que la basura, quiero que sepan, no existe esa palabra basura, sí, no. jamás en toda la ley en México que habla de esto. Siempre se van a referir a ellos como residuos y próximamente van a cambiar su nombre a materia de segunda. Porque creo que sí es importante tomar en cuenta por qué no es basura. Sí. Porque es un residuo que alguien más lo puede utilizar. Claro, ¿no? es eso, justo mi lógica me dice que no es basura porque ese residuo no es malo. En el uso que se le dé va a determinar si este residuo es malo o es bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo aprovecharlo y darle muchos más ciclos de vida o vida útil a este residuo, y otras personas le pueden dar un uso muy bueno a este tipo de residuos, claro, en vez de solo desecharlos y crear pues más residuos. Y está de otro lado, que si no hacemos eso, todo ese residuo pierde cualquier tipo de valor, y ahora sí hablamos de una basura. Sí, recuerden, la basura, aunque no existe, coloquialmente nos referimos a ella, a cualquier tipo de residuo que no tiene valor, para nada. Entonces recuérdenlo, toda la basura son residuos, no todos los residuos son basura. Exacto. Por favor, grábenselo, ¿va? Y con esto quiero entrar a otro tema. ¿Ustedes saben cómo se tienen que separar todos los residuos que generamos? ¿Lo han visto? Claro, como parte de nuestra carrera sabemos, pero realmente... realmente en la calle nada más encuentras sólidos, orgánicos e inorgánicos. Ahora... Qué bueno que tocaste lo de orgánicos, porque nosotros tenemos una mala visión de lo que es orgánico. Exactamente, sí, hay mucho... Sí. O sea, nosotros pensamos que todo lo orgánico es la verdurita, la fruta, la tierrita, todo. No, realmente orgánico se refiere a todos esos elementos o compuestos que se conforman por enlaces carbono. Entonces, sí, justo. Y pues muchos materiales, muchos compuestos son orgánicos porque tienen enlaces carbono. Que por ejemplo son nosotros, los humanos. Exacto. Manzanas, las hojas de los árboles, los mismos árboles. Tu pollito asado. Tu pollito asado. Pues incluso los plásticos tienen enlaces carbono. Bueno, todo lo tiene, ¿no? Ajá, todo, pero... Estos elementos que comentamos son los que tienen en su... Sí, en su mayoría. Ajá, exactamente. Entonces, para que no se confundan, también todos los animales son algo orgánico. Claro. Creo que ya tenemos todo, ¿cierto? ¿Los hidrocarburos también? No. Sí, los hidrocarburos suelen ser orgánicos. Sí, pero lo que no... son cadenas. Ajá. Lo que no son los metales, por ejemplo. Para tratarlos, la idea es separarlos, ¿no? Cortar esas cadenas. Sí, justo. Porque es difícil por los bencenos, ¿no? Pero entraremos en otro capítulo con eso. Sí. Sí, entonces, justamente lo que estaban diciendo es cierto. Tenemos que hacer una separación primero. Imaginemos que aquí tenemos lleno de residuos de todo tipo, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es separar todos los orgánicos de un lado. Aquí junto a mis cascaditas de plátano, mis hojas de tamal, mi cuerpo humano. Ahí lo escondo, ¿no? Lo meto todo acá, ¡pum! Choraba del segundo capítulo. Y lo voy metiendo aquí, ¿no? Y después me quedan todos los inorgánicos. Ahora, los orgánicos me pueden servir para muchas cosas. Sí, claro. Porque son residuos, ¿no? Sí. ¿Qué usos le podemos dar a los orgánicos? Muchos usos, y uno de los más importantes y que a mí me gusta mucho hablar de es la composta. No, ¿qué es una composta? Yo tengo una composta, güey. Sí, eso está increíble. ¿Por qué? Porque una composta es la descomposición de varios materiales conforme la aireación. O sea, aquí vamos a definir un poquito a lo que se refiere a aireación. Hay dos tipos de compostaje, pero el del que vamos a hablar ahorita es el más sencillo, que es con un sistema aireado. ¿Qué significa esto? Que el mismo oxígeno va a nutrir y va a ayudar a biodegradarse a todos los materiales. Y que biodegradar es descomponer moléculas, más bien descomponer compuestos para poderlos hacer en compuestos más sencillos que puedan nutrir al suelo, por ejemplo, en este caso. Y
esto se lleva a cabo por medio de microorganismos y también de elementos climáticos. Tiene que haber cierta temperatura, cierta presión. Un pequeño pausa para... Luego dicen los materiales biodegradables, ¿no? Justo. No es que se biodegraden, sino de la que nada, es ¿no? un poco más fácil biodegradarlos. Eso, y también dicen materiales compostables. Justo. O sea, no quiere decir que ya la basura ya no hacen daño, no. La idea es llevarlos a una composta y que en esa composta se incorporen y no hagan daño como a esos. Perdón, quiero hacer otro paréntesis para este tema, espero que nos estén viendo muchos ingenieros, muchos así, pero para las personas que no, ¿qué es biodegradarse? Todavía más sencillo, es que todo se va a deshacer con el ambiente, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es el tiempo. Exacto. ¿Cuánto tiempo tarda una cáscara de plátano en deshacerse en un pasto? Pongámosle que unos 3 días, 4. A lo mucho. A lo mucho. O ponle el mes, o sea. Bueno, sí, porque se va haciendo negro. Y no sé si ustedes han visto que se va haciendo negro. Los organismos. Exactamente. Exacto. Cuando llegan los organismos es que ahí es cuando se dice que entra un elemento biológico a comérselo o a degradarlo. Sí. Las lombrices, sí, bastantes organismos, ¿no? E incluso para que sea más fácil, hagan de cuenta que los microorganismos se van a comer esa cáscara de plátano. El sistema digestivo sintetiza estas moléculas para hacerlas más simples y que se pueda aprovechar en el suelo. Exactamente. Entonces la caca de los microorganismos ayuda al suelo para que sea más fértil. Y se dice que es un suelo nutritivo. Exactamente. Y que tiene muchos nutrientes. Por eso la composta es tan nutritiva. Sí. Porque ya tiene compuestos más sencillos. O sea, la idea de biodegradar es llevarlo a compuestos más sencillos. Nitrógeno, fósforo, calcio, carbono, etcétera. Sí, por eso cuando uno compra fertilizantes, compra nitrógeno, compra fósforo, porque son componentes puros. Que te va a ayudar. Entonces ya el suelo ya los puede aprovechar pues para germinar, ¿no? Entonces esto ya entra en un ciclo, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Que justo, bueno, me imagino que vas a seguir hablando de la composta, pero un poquito. ¿Qué sucede, no? Nosotros metemos los orgánicos y todo este proceso que estamos comentando, ¿qué pasa? Libera un montón de energía, o sea, esa energía en que se ve reflejada, en que aumenta mucho la temperatura ahí dentro, por todos los procesos. Justo. ¿En cuánto es la temperatura que está en una composta? Me acuerdo que lo ideal es que ronde entre los 70 grados Celsius. Ajá, o sea, puede estar un poquito menos. Pero depende de cada tipo de composta. Sí, claro. Por ejemplo, en mi casa, como hace demasiado frío, las bacterias no alcanzan a desarrollarse porque la temperatura no es óptima. Pero hay lombrices, hay organismos que son las que se encargan de degradar. Entonces, ¿me estás diciendo que como hace mucho frío ahí, le tienes que poner un comal abajo a la composta? No. Entonces, ¿cómo funcionaría? Es sencillo, una composta. Nada más es enterrarlo en la tierra y ya, ¿no? Ya las lombrices, pues ahí. Sí, perfecto. La temperatura naturalmente. Y justo también puedes hacerlo en casa, con una cubeta, tierra, basura orgánica y tierra. Ahí les va otra cosa, muy importante. Lo que se tiene que hacer en esta composta también es un sistema de volteo. ¿Por qué es esto? Para que les esté entrando oxígeno a las bacterias. ¿Por qué? Porque si no se va a hacer un sistema anaerobio. ¿Qué es anaerobio? Que no hay oxígeno. Simplemente quédense con eso. Cuando no hay oxígeno, empiezan a formarse... es eso. Se empiezan a formarse otro tipo de bacterias que a lo mejor no queremos en esta composta porque como está al aire libre, no van a poder desarrollarse bien a la hora de voltear. ¿Qué hicimos con esta composta? Un equilibrio ecológico con todo lo que hay dentro. Recordemos, no queremos romper ese equilibrio. Exactamente, ya hablamos de justo. equilibrio, ¿no? Ahora ya por último, en el tema de la composta, quiero decirles que ahorita tocamos los temas muy sencillos, pero lo increíble de una composta es que puedes hacerlo lo más compleja que tú quieras. Pueden ser gigantes, ¿no? Sí, exacto. Puedes hacerlas mecánicas, con sistemas de volteo pues mecánico, con chimeneas que ya las estén aireando para que tú no tengas que estar volteando. Incluso los residuos. Supongo que ustedes piensan, muchas personas piensan, y es normal, porque nos han... Como que si ves una embarradita de la composta, tú entiendes que pues son puros desechos de frutas, desechos exactamente, hojarasca, ramas, todo eso, pero no, incluso puedes hacer compostas con lo que es PET, con lo que es algunos plásticos, hay incluso en Bordo Poniente. No sé si conocían, voy a darles un poquito de contexto. Bordo Poniente anteriormente, hace muchos años, era un relleno sanitario, que ahorita vamos a tocar bien el tema de lo que es el relleno sanitario, pero es donde depositas todos tus desechos de manera controlada.
Entonces, vamos a ponérselos así, ajá, entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, al rato vamos a tocar todos esos temas. Y ahí, ahora, actualmente es un centro de compostaje. ¿Y saben qué ponen en la composta? Difuntos, perros muertos, todo eso. O sea, se tiene como muy registrado que ocupan lo que son cadáveres para hacer ese tipo de compostaje y funciona. Que justo este es uno de las cosas que podemos hacer con los residuos orgánicos. También existen las pilas y hay varias formas que podemos hacer, ¿no? Por eso nos piden que primero que nada separemos los orgánicos. ¿Quién se va a encargar de esto? Ustedes pueden aprovecharlo para su propio beneficio. Incluso también, un pequeño paréntesis, hay un video en YouTube donde te enseña cómo hacer tu propio gas. Y está buena. Consta básicamente de tomar heces de vaca. ¿Por qué? Porque son las principales emisores de metano, ¿no? Entonces, entre su poposita tienen bacterias descomponedoras. Claro. Metano, el biogás es metano en su mayoría. Entonces, guardas esta poposita de manera aislada en un topper, como por un mes, creo. Y de ahí empiezas a agregar poco a poco basura, pero ya cortada, ¿no? Lo más triturada posible. Y ahí la dejas, le dejas prácticamente con un globito. ¿Por qué triturada? ¿Porque nada más se ve bonito? No, para que se pueda digerir de una mejor manera. Claro. Entonces ya con el tiempo ya empiezas a ver más o menos monitorear el globito, ya cuando se empieza a inflar, es que ya estás generando biogás. ¡Uy, entonces, qué rico! Este biogás ya lo conectas, ya con otros sistemas, lo conectas y ya, ahí tienes prácticamente tu gas, infinito, por así decirlo. Claro. ¿No? Mientras más lo alimentes, pues más gas vas a tener. Un pequeño paréntesis, parte de aprovechar los residuos orgánicos, se puede hacer tu propio biogás. ¿Qué es biogás? Es metano. Sí. En resumidas cuentas, hay otros gases, pero metano. ¿Y para qué nos sirve esa madre? Porque pues yo no sé qué es metano, güey, ¿qué es esa chica? Yo nada más sé que lo produzco en el baño, ¿no? Sí, yo también, güey. Pues resulta que es un gas inflamable. Okay. Entonces, al ser un gas inflamable, lo puedes usar en tu cocina o para una parrillada, lo o que sea, tú quieras. ¿estás diciendo que es como un combustible? Es exactamente, se llama biocombustible. Yo quiero hacer un paréntesis, porque la gente luego tiene confusión entre qué es inflamable o si es flamable. Sí, pero justo. Nada más para que todos estemos claros, algo inflamable es un gas, en este caso, que no lo puedes flamear. ¿Por qué? Porque si lo flameas, se va a prender en fuego, ¿va? Por eso es inflamable. En este caso sí que lo queríamos flamear porque queremos aprovecharlo. Continúa. Entonces, para hacer esto, tomamos residuos de las vacas. ¿Por qué? Porque no se sabían, son las principales emisoras de metano en la agricultura. Hay que tener algo. Entonces, hay que matar a todas las vacas. Entonces, sus popositas las guardamos en un contenedor por un mes, selladas completamente. Las bacterias entran bueno, las sellamos ya. Recortamos la basura orgánica lo más fina posible para que se pueda degradar más fácil. Okay. Entonces ya en este contenedor, es un video en YouTube. O sea, ¿me dirías que los residuos cortaditos? Sí. ¿Eso es como el Gerber para los nenes? Podría decirse. Ok. Entonces ya es más fácil digerirlos. Y con el tiempo, al digerirse, parte de los desechos, de los pedos, incluso, de las bacterias, es biogás, es metano, que ya se puede almacenar y ya se puede utilizar como combustible. Ya puedes ahí cocinar. Ese es uno de tantos, incluso en la agricultura, poder encapsular los desechos de los puercos, de vacas, de residuos de la misma agricultura, se puede utilizar como biogás. Entonces, hay infinidad de aprovechamientos, pero principal es el biogás, ¿no? De los principales. Super. Y funge también como nutritivos para el suelo, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, un poco lo que comentábamos, biofertilizantes. ¿no? Pero, continuando con ese tema, por eso nos piden que separemos los orgánicos. Si ustedes no van a hacer nada de esto, que yo sí les recomiendo que hagan porque de verdad te ayuda para muchas cosas. Si no lo van a hacer, busquen a alguien que lo haga y se lo venden por kilo. Y ya pues podemos generar algún ingreso extra. Pero ese es un aprovechamiento que le voy a dar. ¿Qué me quedó de este lado? Me quedaron puros inorgánicos. Esos inorgánicos ya no me sirven para nada, ¿cierto? No, porque hay una parte de valorización. No, entonces todavía puedo hacer otra separación aparte de la que ya hice. ¡Justamente! Okay. Parte de la valorización, de manera muy sencilla, es un aprovechamiento que nos puede servir como principalmente económico. Entre tantos, pues es económico, porque aquí lo que nos importa pues es el billullo, papá. Entonces,
Este aprovechamiento puede venir desde separar plásticos, Ok. separar unicel, Cartón, cartón, Vidrio, vidrio, residuos metales. electrónicos, papel, metales, el papel de papelería, latas de aluminio, PET. Hay empresas que se dedican meramente a comprar estos residuos, porque ya como de los últimos pasos de un residuo que ya no se puede utilizar, sirve también como combustible, ¿no? Lo prendes, creo que muchas cementeras utilizan residuos para elevar la temperatura en sus procesos. Justo. De hecho, es lo que yo iba a comentar, perdón. Yo tengo un ejemplo muy bueno para esto, porque yo trabajaba antes en una empresa ensambladora de buses. Por ejemplo, los metrobuses, ¿no? Ustedes habrán visto que tienen su ventana muy grande. Sí, los han visto, ¿no? Que Sí, claro. Esa, ¿saben cómo se tapa? Se le pone un adhesivo industrial, es en forma líquida, o sea, se puede derramar y todo. Pregunta, eso, ¿no? ¿qué es un adhesivo industrial? Es un pegamento, es como un resistor 5000 que tienes ahí en tu casa, pero nivel industrial, o sea, que se pega como el diablo, ¿no? Así, ¡Pega de locura! pega de locura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacían esto en esta empresa? Le ponían, se llamaba Zika, este pegamento, este adhesivo. Entonces le ponían alrededor de todo el marco así y ponían el vidrio encima. Oh. ¿Qué pasaba? Pues empezaba a salir de los lados, empezaba Claro. a gotear, ¿no? Entonces agarraban un trapo y se limpiaba ese exceso. Este trapo, Ya es mi residuo, me peligroso. sirve para pegar otro vidrio. Me sirve. No. Sí. No, pues, ¿Lo puedo reutilizar No. para pegar otro vidrio? O sea, como por un goto y lo voy así. No, no se ya puede. Ya no sirve. Sí, no. Entonces, este trapo que lo generó, esta acción en particular, ya no me sirve. Sí. ¿Ya no me sirve para nada? No sé, güey. Sí, porque sigue siendo un trapo aunque tenga adhesivo. Sí. ¿Este trapo qué cualidad tiene? Limpiar. Absorber, ¿no? Que se puede prender en fuego muy rápido. Ah, lo que estábamos claro. diciendo. Y yo limpiar. O sea, podemos usarlo para limpiar Sí. el máximo y ya Sí. que no tiene nada, este trapo yo lo puedo prender. Claro. ¿Qué hacía esta empresa? Se lo vendía a una empresa cementera. Guau. Entonces, estos trapos con adhesivo se colocaban ahí y se prendían en fuego muy rápido. Eso se le conoce como poder calorífico. Todos estos residuos inorgánicos, los que tengan mayor poder calorífico y que no tengan otra forma de aprovecharse, se van a ir a una Sí. cementera y van a generar energía. Está mal, ¿por qué? Porque genera muchas emisiones, Sí. pero por otro lado está bien, porque no se van a está terminar aprovechando. en el suelo. Sí. Exactamente, lo Pero estamos parte de aprovechando. bajar esas emisiones es bajar la temperatura. Justo. Exactamente. Y Bueno, también no. otro material que se ocupa mucho son los neumáticos. Mm, Igual se ocupan mucho lo que son las llantas para Sí, sí. las cementeras producir pues más energía. Sí, claro. Sí, o sea, es- hay mil y un funciones. Sí. Finalmente, retomar el concepto de energía. La Sí. energía es la capacidad de producir un trabajo, ¿no? Si no hay energía, pues no se puede Claro, producir ¿no? un trabajo. Energía es eléctrica, es calorífica. Es que incluso hay cinética, eólica, pero esas ya son Mecánica, energías. mecánica, exactamente. Ajá. Entonces, la idea es transformar esta energía Sí. a un modo que nos sirva. Un ejemplo claro, yo quemo una llanta, ocupo el calor, ¿no? El calor que se genera, pero incluso el humo lo puedo utilizar para que se mueva una turbina. Exactamente. Es ya lo más... Y ya lo- generas energía eléctrica. Un ejemplo hay muy- buen aprovechamiento. Igual un ejemplo muy más básico para mis amigos los fitness es cuando ocupas la energía para alzar pesas. ¿Qué pasa? Esa energía no se desperdicia. Tú estás haciendo algo que se llama hipertrofia y pues crecen tus músculos. Es lo mismo. Aquí se está aprovechando una energía para realizar una acción o llegar a un fin. Sí, claro. Que de hecho el ciclo de las redes tróficas o las cadenas tróficas o la cadena de alimenticia es transferencia de energía. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo al comer una esa tiene- ya tomarme ¡Ah! Se me olvidó, güey. ya tomarme mi polarcita La bolacita. Mi- tiene azúcar que ya mi cuerpo la Claro. aprovecha para generar energía, ¿no? Para Sí. que yo pueda hacer esto, básicamente. Sí, Es- totalmente. También es como el cien pies humano. No sé si han visto esa película. Literal, comida, popó, comida, popó, comida, popó. Qué asco, güey. Ok. Ok. Pero sí es un ejemplo de aprovechamiento. ¿no? Pero, bueno, entonces, recapitulando. Tengo aquí mis residuos, quito los orgánicos, si no los voy a usar yo los vendo y me quedan estos inorgánicos. A la primera separación se le conoce como separación primaria. Ok. A la segunda se le conoce como separación secundaria. Entonces voy a separar todos estos residuos, su chatarra, sus cables, cobre, aluminio, cartón, todo eso que dijimos plástico,
lo vamos a separar y una vez más, si no lo van a aprovechar ustedes, busquen dónde lo pueden vender Sí. para que sea de su beneficio ustedes. Sí, y en están todos lados, aprovechando sus nosotros residuos. reciclaje, se compra PET, se compra cobre, se Lo compra... van, el fierro viejo se compra, se vende. Sí. Es Eso una es aprovechar. valorización, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Incluso también con los RAE. ¿Qué es un RAE? Residuo de aparato eléctrico y electrónico. Entonces, muchas veces, lo digo también por experiencia, tienes aparatos, celular, una laptop. Justo yo ahorita tengo una laptop que no ocupo y la sigo teniendo ahí porque la quiero llevar a un centro de acopio para que puedan aprovechar todos esos componentes que tiene. Porque, por ejemplo, tú ya no ocupas la laptop. Entonces, esta ya no sirve para ti, pero hay desensambladores que ocupan todas las piezas por separado y ahí le estás dando un uso porque incluso puede servir para reparar otras laptops. Entonces, por favor, cuando tengan algún aparato eléctrico, electrónico o algún residuo, pueden llevárselo a otra persona en vez de solo desecharla. Sí, claro, ya en otro capítulo hablaremos con Sí. estas empresas, ¿no? Sí, claro. justo. Sí, y bueno, continuando, ya tenemos la separación secundaria, ¿no? Dentro de todas esas cosas que separé, va a haber ciertos elementos que no van a tener ninguna forma de valorizarlos. No les puedo encontrar valor ni yo, ni ninguna otra Sí. empresa. Estos residuos, ¿qué pasa con ellos? Ellos van a terminar en algo que se conoce como un... ¿Tambores? Relleno sanitario. Y O- vamos a entrar a ese tema. ¿Qué pasa? Relleno sanitario O o vertedero vertedero a a cielo cielo abierto, que no es lo que se debe. Vamos a explicar Pero hay un primero güey. qué es un vertedero a cielo abierto. Sí. Ok. Un vertedero a cielo abierto, literal, es un terreno vacío. Baldío. Ajá, vacío o baldío. Bueno, sí, baldío. Empty. Que literal solamente se utiliza para tirar los residuos porque se ve que el espacio se puede aprovechar, pero no está acondicionado para. Y como su nombre lo dice, está a cielo abierto, sin unas condiciones adecuadas para que todos los residuos no contaminen y se dispersen por medio de todo el ecosistema, que es aire, suelo, agua. Y justo lo que yo quería comentar, ¿qué impactos tiene uno de estos vertederos? Número uno, dinero. Sí. Alguien tuvo que comprar Sí, ese claro. lugar o hacerle algo, Sí. delimitarlo, algo, ¿no? Pero ya estás gastando dinero. Otro, le va a dar el sol directamente. ¿Recuerdan Sí. qué pasaba? Van a generarse gases Sí, a la atmósfera claro. que están contaminando. Tú pasas, le Por estás eso huele respirando. de la verga, ¿no? Por ¿Y eso huele por qué mal. pasa esto de evaporarse? Nada más para decirlo un poquito más a detalle. Como Hagan de dice, cuenta que puede que se lixivien todos los... Bueno, los residuos empiezan a lixiviar. ¿Y qué hace este sol directo? Aunque tú no veas la Ahí evaporación, está, o sea, está, exactamente, todo es un ciclo. Entonces se evapora y luego regresa, se evapora y regresa. Y esto que se evapora, una cierta fracción se dispersa por todo el aire y se va moviendo. Entonces hay una Genera contaminación, exactamente. la otra es el suelo, porque pues están en el suelo, ¿no? Claro. Empiezan a ver ratas, Sí, moscas. Fauna nociva llamada. Fauna nociva. O Que son vectores las principales transmisoras de enfermedades. Claro. Exactamente, entonces ya tenemos 3. Sí. El otro es el lixiviado, Sí. que recordamos se va a ir hasta abajo y nadie lo va a detener. 4. Un vertedero a cielo abierto tiene un montón de impactos que... Y aparte el paisaje se ve Claro, horrible, horrible. ¿no? O sea, un shout out al Estado de México. Pero ahí tenemos un montón de tiraderos a cielo abierto que pueden ser chiquitos, que de repente verán ustedes casas que está llena de residuos por todos lados, ¿no? Y a veces va a ser un terreno baldío, Claro. a veces va a ser un patio, un canal de agua. O sea, pueden estar en muchas formas y presentaciones, pero uno de estos es el diablo. Tomando esto en cuenta, ¿qué es entonces un relleno sanitario? Uf. Un relleno sanitario es un sitio ya controlado, No. donde se van a ir los residuos que ya no fueron valorizados. Valorizados era capacidad calorífica, Todo lo que dijimos, todo ¿no? lo que dijimos, ¿no? Entonces, también aquí vienen los residuos de manejo especial, que ya tampoco se les Tantito, encuentra. nada más interrumpiendo un poco. Pero, ¿y cómo sabes tú cómo acondicionar un relleno sanitario? Ah, ok, ahí viene una norma Ok. donde indica justamente cómo hacer un relleno Oh, sanitario. Desde perfecto. la elección del sitio, que tiene que ser a ciertos kilómetros Ok. de una zona más urbana, que tiene que Exactamente. depender, hay que tener en cuenta, su plan de desarrollo urbano,
que muchos lugares aún lo tienen y no está puesto en acción, Claro, ¿no? O sea, ok. pongan plan de desarrollo urbano y vean qué tan mal estamos. Que Claro. está por estado y luego por municipio. Exactamente, Ok. entonces tiene que tener una delimitación de una cierta distancia de esa delimitación ya comentada en este plan. Y aquí entran 4 tipos que se dividen en la cantidad de residuos que van a llegar. Ok. Eso se calcula con la cantidad de gente, Oh. más o menos qué cantidad de residuos generan por persona. Y van desde 10 toneladas, el más chiquito, y el más grande es de 100 toneladas por día. Ok. Por día, ¿ok? Ok. Entonces, entre tantos, no debe haber manglares, Claro. no debe estar en una zona protegida, no debe haber lugares cerca donde haya agua. Que les duele, ¿verdad? Entonces, no, un buen Sí, claro. relleno que sí se sigue, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, llevar ciertos estudios, desde topográficos, hidrológicos y De suelo. geotécnicos, ¿no? Ok, Exactamente, sí, claro. de suelos. Depende a de- ver, nada más aquí rápido. Sí. Dijiste hidrológicos. ¿A qué se refiere hidrológicos? O sea, al agua. Ok. Si llueve mucho, es un tema importante. Sí. Porque ok. si llueve mucho, pues no se puede por el tema de los Ok. lixiviados, se van a esparcir demasiado. Ok. Geotécnico, Ajá. para que la estructura soporte suelo, ¿no? la cantidad o el tamaño Ok. de ese relleno. ¿Y cuál era? Topográfico, ¿no? Topográfico. Las fallas geológicas que Que si existen. tiene inclinaciones, que si tiene, no sé, ciertas desviaciones Exactamente, que ¿no? dificulten poner tu... Entonces, parte de estos estudios, Relleno. dependiendo del tamaño, se Ok. hacen estos estudios. No Oh. uno que va a llegar 10 toneladas al día, vas a hacer todos estos Oh. estudios porque es muy caro. Claro. Entonces, no te conviene hacer estos estudios porque dices, no, pues es que no tiene sentido, Sí. ¿no? Entonces, para evitar el problema de los lixiviados, Ok. se recomienda poner una geomembrana. Oh. Esta membrana es una membrana lo suficientemente fuerte para tomar el peso de estos residuos. ¿Estás diciendo que es como una red, la geomembrana? Más bien como una bolsa. Ok, Es como una bolsa, es una bolsa de plástico, Ok. por así decirlo, esparcida en todo el Gigante. suelo. Gigante, Gigante. ¿no? De preferencia conducida para los Ok. lixiviados, pero ahorita lo tomaremos. Entonces, ¿qué debe de cumplir? Debe de cumplir el aprovechamiento del biogás que se produce. Ok. Porque aunque no lo crean, No, sí, de lo que comentábamos. Solitos los residuos por su descomposición van a generar el biogás. entonces, entre más grande, pues se puede aprovechar este biogás. O sea, es que en serio, la ingeniería ambiental es extensa, o sea, es extensa. O sea, hay gente que nada más se dedica Sí, a rellenos no, sanitarios. Ay. Entonces, imagínense la ingeniería que se necesitaría para conducir este biogás y se pueda aprovechar. Claro. O sea, se puede aprovechar de que se pueda aprovechar. El tema de los lixiviados. ¿Cómo es- los controlan? Sí, esto se Sí. podría hacer de distintas maneras y la más eficiente es poner una planta de tratamiento de agua residual. ¿Y qué es esto? O sea, que suena chido, pero suena... Una planta de agua es tomar este lixiviado y Ok. pasarlo a un agua de consumo. Ok. Este, Y supongo que se hace de consumo por medio de varios procesos sí, pueden ser bioquímicos, procesos biológicos, pueden ser procesos químicos. físicos y también... Sí, Sí, es físicos. una planta, ¿no? Básicamente. Igual se separan varios tratamientos en las plantas de aguas residuales, Ujú. pero después se tocará ese Ya tema más a tocaremos ese profundidad. tema. La idea es limpiar el agua. O sea, Ok. la planta de tratamiento de agua, como su nombre lo dice, es tratarla. Sí. Una que tenga menos contaminantes. O sea, entra puerca, sale bien. Lo más limpia que se pueda, Sí. dependiendo qué Sí, tamaño, ¿para qué ¿no? uso ¿Para qué? también? ¿Para Para qué uso? aprovechar. Ajá, Para aprovechamiento. O sea, todos O sea, estamos hablando de aprovechamiento. Aquí se tiene que aprovechar todo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo van a estar todos los residuos en mi relleno sanitario, Vlad? Pues depende del tamaño y depende del estudio. Ok. Más grande. Pues, toda la vida. ¿Cómo que toda la vida? Pues sí, hasta que se desintegren Ok. los residuos. Pero, ¿y cuánto tarda aproximadamente un residuo que no es biodegradable en desaparecer? Sí, es justamente eso. ¿Recuerdan el ejemplo que puse del platanito, la cáscara? Sí, Esa misma cáscara, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se degrade en este cuarto? mucho más porque ¿Cómo no está cuánto? en las ¿Cómo condiciones. cuánto más? Podría ser sé, hasta un añito. ¿Cómo cuánto más le No echamos? sé, yo le compré unos 10, 20 años, así Sí, aislado. ¡A la exactamente. madre! En esta planta Me quedé corto. En esta empresa donde yo trabajaba, había Ah, contenedores no. orgánicos por todos lados, ¿no? Entonces fue la pandemia y se cerró un área, ya no se podía. Ahí quedó un contenedor con un plátano justo. Ok. Y no hay nada, no hay animales ni Nada ni que hormigas pueda... que se lo pueda comer. Ajá.
Eso fue en 2020. En 2000 todavía 23, o sea, hasta hace unos meses, caray, aquí está un contenedor orgánico que nos faltaba, hermano. Lo abrimos, apestaba asquerosamente horrible, estaba todo negro, pero se veía una cáscara de plátano. No 3 años pasaron y sigue ahí existiendo. Un elemento que es orgánico que se deshace fácil. Ahora en el ambiente. Imagínense en esta misma planta, por ejemplo, una llanta. No, pues. ¿Cuánto tiempo una llanta tarda en biodegradarse? Yo creo que unos cientos de años. No, como 10,000 años, sí, ¿no? Sí, yo creo que El vidrio, metal, me falla los la fecha, plásticos. Estamos hablando de que estos residuos tienen una vida enorme, güey. de millones de años. Generaciones. Hablamos un poco de Chernobyl. Chernobyl tiene residuos radiactivos por toda la zona y se dice que no va a estar limpia hasta por los próximos 100,000 años. Entonces, estos rellenos sanitarios también son el diablo. Son el diablo. ¿Por qué? Porque no se está aprovechando nada y ese espacio que dijimos de tantos kilómetros va a estar perdido toda la vida, que no vas a poder usar. Imagínate que la mancha urbana crece. No, pues no puedes hacer nada ciertos metros alrededor de ese relleno. Claro. Pero también tener en cuenta que se pone una capa de basura y una capa de tierra. Una capa de basura, como la composta. Se va enterrando. Ya al final de este relleno se le da un monitoreo de casi 20 años. Ya después de ese 20 años se puede evaluar si se utiliza o no se utiliza. Y en este monitoreo, ¿qué se hace, güey? Pues monitorear agua, monitorear emisiones, estar al pendiente de que no haya ningún problema. Y en caso de que sí, pues mitigarlo, ¿no? Ya entra la parte de remediación de suelos. Muy importante. Eso es todo un área. No, te puedes dedicar a eso. Es un mundo. Es un mundo completamente que repetimos, o sea, la ingeniería aquí ambiental es basta, sobra. O sea, tenemos para estar muchos años aquí, chavos, así que aguántenos. Continuando, entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Un relleno sanitario que es el diablo. El diablo. Viene el relleno sanitario, tiene que... Ya los residuos que lleguen no tienen que ser residuos peligrosos y los residuos que lleguen no tienen que cumplir con cierta cantidad de agua que contengan. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua, una vez que se limpia esta agua, pues sí queda el agua limpia, pero queda un remanente. Sí. Este remanente que no se limpia se llama lodo. Ok, ¿y ese qué se hace? ¿Qué onda? Pues la idea es deshidratarlo, es quitarle al menos el 85% de agua que tiene contenida, porque pues como es pura agua, se deshidratan los lodos y ya se pueden llevar incluso se utiliza para cubierta de la basura. Ya tiene microorganismos que incluso degradan más fácil, claro. Entonces es súper recomendable llevar lodos a los rellenos sanitarios. Y una vez más, recuerden que es degradar. Degradar es descomponer. Estamos aterrizando en la Ciudad de México en su puerta. Entonces, continuamos con el mismo tema que es aprovechar todos nuestros residuos, ¿no? El relleno sanitario, que lo que comento, ¿por qué es el diablo? Porque es lo contrario a aprovechar. Lo que se puede hacer realmente. ¡El diablo! Lo que se puede hacer. Oh, que imitó el campus. El diablo. Aunque se puede hacer, realmente no es tema que se vaya a tocar. No es un enfoque principal que se aproveche. Su enfoque principal es contener los residuos y todos sus impactos en esa área. El relleno sanitario representa entonces lo que se conoce como el diablo. Perdón, la costumbre. El relleno sanitario representa la economía lineal. Claro. ¿Qué es la economía lineal? Es básicamente el capitalismo. Sí. Yo produzco algo, obtengo mis recursos, con ellos voy a producir algo y con eso que yo produzca voy a dejar mis residuos a que se deshagan. ¿Cuánto tiempo? Todo lo que es insostenible. O sea, está basado en que es ilimitada. ¿Y qué término hace alusión a esta economía lineal muy cañón? Pues la obsolescencia programada. Bueno, es parte de. Sí, es parte de. ¿Por qué? Porque hacen que todos los utensilios que tú compres o aparatos tecnológicos o lo que sea tengan un tiempo más corto de vida, se desechen más rápido y tengas que comprar
otro. ¿Y esto qué es? Lineal, y se provoca una generación de residuos bastarda. Sí, o sea, si la sociedad sigue haciendo esto, nos vamos No. a llenar de rellenos sanitarios o de vertederos por todos los ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto estamos generando de residuos? Como la película Al de día. Wall-E, ¿no? Sí, Ah, justo. O sea, ándale. prácticamente la película de Wall-E Hermano. es una... ¿Se acuerdan cuánto tiempo? ¿Se acuerdan Voy a cuánto explicar tiempo Wall-E. tarda, no? Es que saber Wall-E, ¿no? Ah, pues ¿qué hace Wall-E? Trata de dar un aprovechamiento a esos residuos. Sí. Pero ya no se puede, ¿no? Claro. Ya es imposible. O sea, la idea del... ¿Cómo se llama? Ah, ¿De la economía lineal? no, del aprovechamiento Ah, de ok, los residuos es que no lleguen a un... Sí, claro. Lo que les voy a ¿no? decir, ¿por qué nos piden que separemos? ¿Se acuerdan? Primero orgánicos, para que los orgánicos no terminen relleno. Luego, los inorgánicos, que voy a aprovechar para algo. Y ese último que me quedó, ese 20-30%, es lo que pues ya no le puedo hacer nada, ni modo, Sí. lo voy a enviar al relleno sanitario. Claro. Pero debería hacer eso. ¿Qué Lo pasa? mínimo. Tú, señora de la Magdalena, tú estás poniendo todos tus residuos en tu contenedor, viene mi famoso camioncito de la basura y dices, ahí va, puto, chingue su madre, ¿no? Ay. Pero, Es que sí se emputó, güey. ¿Qué se apuntó? ¿qué pasa? Todos tus residuos que generaste en la semana o así van a terminar en un relleno sanitario. Sí. Tú y todo tu bloque de blancos. O dificulta, más bien, Perdón. también dificulta el que uno pueda ir separando, porque no eres una No. persona, No, o sea, son son millones de millones, personas, o sea, güey. imagínense el trabajo y realmente pues no se juzga porque pues no es bien pagado. Claro. O sea, no se le dan los No. recursos, no se le da el material para que como trabajador de esos lugares se paren. No, y justamente recuerden esto. Ellos su trabajo no es separar. En la ley dice que la obligación y responsabilidad de separar los residuos es de todos los que generan residuos. Tú tienes que entregar tus residuos de tu casa separados. Se No, le llama es que responsabilidad compartida. Es que ¿no? el camión lo junta. No te preocupes por el camión, sepárate porque tú lo hagas. Sí. Es más, no le eches al camión, véndelo como te comento a estas empresas. Quédate con él, pero sepáralo. Y la que soporte. Sí, la que recibe. Y entonces, verdaderamente, la economía lineal es... Por eso los escogí. Entonces, tenemos que hacer algo. Para ¿no? aprovechar. ¿Cuál es el villano del diablo? Es... Diosito. No, la economía circular. La economía circular. La economía circular es Diosito, ¿no? Sí, Exacto. exacto. Y para explicar la economía circular hay varias cosas que tenemos que explicar como la vida útil y el ciclo de vida y ahorita van a ver por qué. Claro. Muchas veces pensamos que es lo mismo, pero realmente no. El ciclo de vida abarca muchas cosas, pero vamos a empezar con la vida útil. Y vamos a hablar de coches. Ok. Los mexibuses y los metrobuses. ¿Cuánto tiempo crees tú que tengan su vida útil? ¿Cuánto tiempo duran a partir de que se produjo hasta que deje de funcionar? Yo creo que son como unos... Un bus grande. Unos 10, 20 años. No puede ser. ¿Tú cuántos le echas? Con unos 15 años. ¿15 años? Son 10. Ah. Nada más duran 10 años desde que se ¿Le produjeron. atiné? Entonces, ahorita no sabemos si eso está bien o está mal, pero vamos a ponerlo en perspectiva. Ok. ¿Qué pasa cuando termina la vida útil de este bus? Todos sus elementos en un conjunto Ya, son residuos. sí, justo. A eso se le conoce como la etapa de tratamiento de residuos. Sí. Vamos a ver qué le hacemos. Si no le hacemos nada, ¿cuánto tiempo duran esos residuos en el ambiente? No manches, pues como cientos de años. Lo que decíamos, Sí. millones de Sí, años. millones ¿no? de años. Entonces, fíjense, voy a producir algo que va a durar 10 años en funcionamiento Claro. y va a tardar millones de años en descomponerse. Sí, no. Ahí ya O sea, rompimos. hay la fórmula, ¿no? un ciclo, Es básica, ¿no? Sí. La fórmula básica. O sea, Sí, no. justo. ¿Por qué le vas a dar, por ejemplo, Sí. los celulares nuevos, perdón? Claro. Los celulares nuevos, La manzanita. El péramo. los celulares nuevos, ¿no? El Que ya- perafón. El perafón. Que prácticamente te dicen en la tienda, te va a durar nada más 5 años de actualización. Sí. Hijos de su puta No, madre. y el equipo dura más, ¿eh? Pero ya no te lo Sí, actualizan. y es como, claro. híjole. Y es que ahí te chingaron. Porque ya hablar de actualizaciones es un tema de software. Sí, porque Y- ya no conecta WhatsApp. Sí, no, ya ¿cómo O el tema de controlas las eso? impresoras, ¿no? Que Sí. ya tampoco las puedes actualizar. No sabía. Yo tampoco las impresoras no sabía. Ajá, sí. No, pues los mismos coches antes eran de metal, pues eran aguantadores, ¿no? Hoy en día ya son de materiales de menor calidad. Aparte de menor calidad, no estás autorizado ya en muchas marcas tú meterle mano.
O sea, si tú Ah, si se te tienen sellos, descompone, ¿no? a ti, Sí, tú tienes que güey. llevarlo a la agencia y la agencia se tiene que encargar de darle mantenimiento. Tú ya no puedes ir con tu mecánico de preferencia. ¿Por qué? Porque si le metes manos, pierdes la garantía y resulta que si pierdes la garantía ya le moviste ahí un cablecito que tenía que era la Que- vida sí, del sí, carro, sí. era el corazón del carro. Incluso la pera, o sea, la pera, por ejemplo, sus laptops vienen totalmente selladas. No hay manera tú de abrirla y checar los componentes o llevarla a arreglar a un lugar que no sea la pera. Entonces ya iba a decir. No, sí, justo. Pero bueno, continuando con este tema, ahí no termina el ciclo de vida, ni la vida útil. Antes de eso, vamos a regresarnos en el tiempo. Para tú producir el bus. Ya para regresar el tiempo. Antes de tú producir el bus, tienes que hacer ¿qué? Obtener el recurso, ¿no? Claro. Ahí no nos vamos a meter porque ahí entramos en una cosa de cadena de suministro Sí. y es. No nos vamos a meter hoy. Ya que tienes todos los recursos, tú vas a producirlo. ¿Cuánto tiempo crees tú que se tarda un bus del Metrobús en producirse? Con menos de un día. Bueno, esa es la capacidad que tiene una línea de ensamblaje de Sí. producir, pero, No, pero- si lo haces con los tiempos, ¿cuánto tiempo te tarda? ¿Un mesecito? Un mes. Ok, No sé. un mes, le das más o menos. Menos de un mes. Son 2 días. Ah, no mames. En 2 días la tú haces un verga. bus. Ya que tu planta tenga la capacidad de hacer 5 en un día, o si es Me diferente. falta calle. Pero son, pues ya trabajé de eso. Entonces son 2 días. Ajá. Ok. Entonces vamos otra vez a hacer la cuenta. En 2 días haces algo, está chido. Te va a durar 10 años, está muy chido. Ujú. Sus residuos te van a durar mucho tiempo, aunque ya no esté chido, Millones, aunque los dos ¿no? estén chidos y este no, pues no compensa, ¿no? Sí. Ahí entra la chamba de 2 cosas. Uno, el ingeniero de calidad, porque mientras mejores productos le metas tú a tu producto para su producción, va a durar más tiempo su vida útil, ¿cierto? Pero también va a durar más tiempo sus residuos. Y ahí entra el ingeniero ambiental. Si le damos tratamiento a todos los residuos de todo esto, va a disminuir ese tiempo. Pero bueno, desde que obtengo mi primer recurso, ojo, hasta que me deshago del último residuo, eso se le conoce como ciclo de vida completo. ¿La vida útil cuánto es? Desde que lo produzco hasta que deje de funcionar. El ciclo de vida de un bus es de millones de años. Su vida útil es de 10 años. Nuestra chamba de los ingenieros ambientales es... Nuestra chamba es hacer que ese tiempo se reduzca. En esta empresa donde yo trabajaba se logró. ¿Cuánto tiempo redujimos? Bueno, se hicieron 2 cosas. Uno, la vida útil se aumentó hasta 100 años. ¿Cómo se hizo eso? Con talleres. Tú vas a los talleres y ya no se descompone en 10 años. Le vas Claro. cambiando piezas, Sí. te dura 100 años. Que es el Y famoso mantenimiento también, ¿no? Exactamente. O sea, siempre el mantenimiento va a ser de la Clave. mano con ambiental. Sí. Va a ser de la mano con ambiental. Y luego, esta empresa, ¿cuánto tiempo logró reducir el tema de tratamiento de residuos o los residuos? Lo logró reducir a 1 año con 1 mes. Ok. Entonces, ahora sí hagamos cuentas. 2 días para producir. Ajá. 100 años que te va a durar, los Sí, residuos duran órale. 1 año, 1 mes. Y eso en esa industria, pero en todas las industrias necesitamos un ambiental para lograr eso. Claro. Que el ciclo de vida sea lo menor. ¿Cómo se logró? Esos residuos que salen de producir buses, por ejemplo, la chatarra, eran 10 toneladas al mes. Se venden por tonelada a otra empresa que va a usar esa chatarra como su materia prima. Entonces, esa empresa que yo trabajaba se ahorró ese dinero y puede, con ese dinero que ahorró, comprar más materia prima y seguir produciendo. O puede reciclar ellos mismos eso y volver a utilizarlo. Ok. ¿Qué pasó? Yo volví a usar mis residuos para volver a producir. A eso se le conoce como economía circular. Circular. Pum, 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 pum. Pensaron que nos habíamos... Que no lo había visto venir. Todo lo que dije es algo que había pensado ya desde hace tiempo. Porque no lo sabes como las sabes. Si lo hables. Ey, ey, ey. ¡Pum! A lo que voy es que eso es economía circular, ¿no? O sea, todo tiene que ver. La economía circular, ¿qué dijimos que es? La antítesis a la economía lineal. La economía lineal la representa el relleno sanitario. Claro. La economía circular la representa el tratamiento que yo le dé a mis residuos, que es todo lo que ya comentamos. Sí, porque la economía lineal Ajá. no presta atención a los materiales que utiliza. O No, sea, pues- ese güey, mientras dure, ya, güey, de aquí Sí. que dure de aquí al consumidor, ya. Un yogurt, ¿no? O sea, un yogur te llega en tu envasecito, mientras le llega bien, súper desinfectado, que no crezcan microorganismos, la cadena de frío, pero, y luego el residuo. Sí. Y justamente, erróneamente,
las personas siguen una economía lineal pensando que van a obtener mucho dinero, cuando realmente No, si te obtienes más pones a pensar en la economía circular, obtienes más. mucho ingreso económico, No, pues sí, porque ¿no? se está aprovechando todo. Justo, o sea, Es que sí es pensamiento pues capitalista. De Sí. hecho, en un programa de Shark Tank apenas que Sí. salió de los gringos, un man dijo, este producto, el programa, Sí es cierto. En el programa Baby Shark, Shark, ta, 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 Baby Shark, tu, 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 Gringo, ¿no? Baby Shark. ese programa, no, porque es tan complicado, güey. Dice, no, pues yo presento mi producto y resulta que nada más es un producto que tienes que comprar toda tu vida. Sí. Y uno de los Baby Sharks dijeron, no, pues, ¿cómo se te ocurre, no? O sea, si haces eso le vas a dar la torre a todo nuestro sistema. Claro. Porque ya el cliente ya no va a seguirte comprando, nada más te va a comprar en un día. ¿En qué cabeza cabe? O sea, tú le dices, ¿en qué cabeza No. cabe que hagas ese tipo de... casi le digo que era un pendejo por hacer algo que te iba a durar toda la vida. Que no era negocio, que no. Entonces, desde ahí, ¿no? Ay. Desde ese pensamiento que todos tienen. Y ahora vamos a otro tema muy importante dentro de la economía circular, porque muchas personas piensan que el reciclaje es lo único que se hace en la No, economía lo mejor, circular. ¿no? Ajá, y lo mejor como que dicen, nomás voy a reciclar porque ya estoy haciendo el mejor de los escenarios al momento de realizar la economía circular o al momento de reaprovechar un residuo, ¿no? Ok. Y no, realmente el reciclaje. Entonces estábamos hablando del reciclaje. Piensan que dentro de lo bueno es lo mejor. Y hay que pensar que en todo hay rangos. Entonces, de lo bueno hay lo mejor y algo pues a lo mejor que es la última alternativa de lo bueno. En ese caso se encuentra el reciclaje. Ok. Es cierto, sí, todavía te estoy cotorreando. Yo dije, Sí, o sea, de hecho existe una Sí, me sacó pirámide de de pedo. tratamientos de residuos. sí, que estará aquí. ¡Dring! Y yo se lo sugiero que lo O aquí, busquen. mejor aquí, mejor. Hay un archivo que se llama Visión 2030 del gobierno de la ciudad de... No, es cierto, del gobierno de México federal. Ahí viene la jerarquía de tratamiento de nuestros residuos. Entonces, en la punta, ¿qué es lo mejor que podemos hacer siempre? Va a ser prevenir los residuos. Mientras podamos no generarlos, ya no nos tenemos que preocupar por todo lo que dijimos. Más vale prevenir. De mi polarcita, en vez de tomarla del plástico, pues mejor me compro una de vidrio y ya esa de vidrio pues voy y la relleno y entonces ya no lo consumes, pero ya no generaste el un plástico. Sí, claro. ¿No? Exactamente. Ahora es vidrio. residuo. Que es más valorizable, ¿no? Pues sí, pero ya no se tira, o Sí, sea, no. lo lleva, lo lavan y lo Se retorna. y lo retornable, ¿no? Ujú. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Si no pudimos hacer eso, ¿sabes qué? Hace mucho calor y voy a tener que comprar de plástico, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Es reutilizarlo. Sí. Y si no puedo hacer ni eso, bueno, no es cierto, es reducirlo. No lo puede comprar, bueno, lo reduzco, trato de consumir menos, lo Ujú. menos que pueda. Ya no lo puedo reducir, lo voy a reutilizar. Si ya no lo puedo reutilizar, ahora sí, voy a reciclar. ¿Cuál es la diferencia entre reutilizar y reciclar? Diferencia entre reutilizar y reciclar. Reutilizar es terminarte por ejemplo, en este caso, de una polar, terminarte su contenido y no tirar este envase. Volver a utilizarlo, rellenarlo ahora de agua, por Y ejemplo. lo puedo aprovechar poniéndolo Exacto. en un lugar de áreas verdes para que Sí. los perros se acerquen. Exacto, también. O de las moscas, ¿no? Que luego ponen como botellas de agua para que las moscas no se acerquen. Exactamente. Y reciclar es, mandar a un centro de reciclaje este envase y por medio de procesos lo van a convertir en otras cosas. Pero ¿por qué de lo mejor es... No, más bien, ¿por qué? Sí, ¿por qué de lo bueno es lo menos bueno, por así decirlo? Pues porque para convertir este envase en otra cosa se necesita de muchos procesos. Energía, Agua. quemar, Sí. no sé, muchas cosas. De ¿no? hecho hay uno que vi de una chica de África Ajá. que mezcla la parte de los plásticos con arena Ok. y se forma Ah. ¿cómo se llama?
Pavimento, cemento. Órale. Entonces, sí, hay como bastantes estrategias para... Oh, sí, para qué cool. reutilizar. Después de reciclar, ¿qué sigue? Sigue el famoso coprocesamiento. ¿Qué es coprocesamiento? Ya le hemos Sí. hablado. Es que generas energía con residuos, con una materia prima que es un carbón puede ser, y como materia secundaria tú puedes poner tu trapo con adhesivos como decíamos hace un momento. O sea, estás haciendo un coprocesamiento, por eso es co. Ajá. Tienes dos tipos de combustibles. ¿Por qué no está tan bien? O sea, esto ya está en rojito. Porque a pesar de que estás generando energía, estás ya quemando ese combustible, entonces estás generando muchas emisiones a la atmósfera que nos hacen mucho daño a todos, ¿no? Ya sabes, Greta Thunberg. Y finalmente, ya para terminar la pirámide en la Un base, saludo, Greta. lo peor que se puede hacer antes de eso, después de coprocesamiento es incinerar. Sí. O sea, ya, ahora sí, por ejemplo, todos los residuos biológicos de hospitales, sangre y todo eso siempre se va a quemar, se va a incinerar. Ya, o sea, eso es rojo terrible, ¿por qué? Porque esto ya es directamente quemarlo sin generar energía ni nada y generando emisiones a la atmósfera, ¿no? Ahora sí, ¿qué es peor que eso? Todavía peor, en la base de la pirámide, ya en rojo, así de jamás lo hagan, el relleno sanitario. ¡Wow! Porque es el diablo. Ajá, entonces no lo digo yo, lo decimos todos. Esto No me dio está... tiempo, güey. Perdón. A mí tampoco lo dijiste muy ágil, ¿eh? Yo pensé que iban a cachar la idea. Oye, Pero esto Sí, está... ya cuando estaba aquí me iba a decir, me digo, a ver, muy pendejo. Ajá. Pero bueno, eso está en Europa, está en Estados Unidos y en México. Es algo ya global. Claro. Así es la jerarquía de tratamiento de nuestros residuos. Para que sepan, ¿no? Que no es la misma jerarquía todo. Y ¿qué vamos a continuar, güey, Jafet? Y continuamos con lo que es la legislación de los residuos de México. En México, ¿quién me dice que es importante hacer todo esto de los residuos? Con la Constitución. Pues sí. ¿Sí? Sí, la Constitución Política Sí, de los Estados Unidos Mexicanos, hermano. ¿Cuál es la última actualización? La última actualización de la Constitución es en 1917. Exactamente, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué dice la Constitución? Y mucho ojo, porque aquí les voy a sumar otra vez a la señora de las Lomas. Dice, el artículo, si ustedes recuerdan los artículos, son los derechos humanos que tenemos por haber nacido en México. Okay. Por ejemplo, el artículo 3 es Derecho a la educación. laica. Laica. Laica y gratuita. Okay. Ajá. Entonces, ese es muy famoso, que todos nos lo sabemos. ¿Por qué me Uf. cobran? Claro. Porque es hasta el nivel secundario. Ok. Después ya no. Entonces, Ya deberían de actualizarlo a la prepa. No, pues sí, ya. Hasta la universidad. Porque ya no te... Sí. Ok. Ajá. sí, justamente, ¿no? Entonces, este es el artículo 3 que es muy famoso. Entonces, todos esos artículos del 1 al 2 al 3 van dando un montón de derechos. En el artículo 4 ya empecé un listado, ¿no? En el párrafo 5 dice lo siguiente, ponlo. No, pero no lo puedo. Sí, no lo puedo ver. Dice, ¿Se alcanza o no? sí, dice, el derecho Respeto. el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo de una vida digna. El Estado garantizará este derecho, o sea, ya nos salvamos, ¿no? Sí, ya. No. ¿No? Porque sí, es ya. la responsabilidad compartida. ¿no? Exactamente, Sí, porque exacto. después de eso dice, el Estado garantizará este derecho, la responsabilidad para quien genere un daño será de él mismo. O sea, si tú generas un daño es tu responsabilidad atender ese daño al ambiente o ese impacto o todo eso que Es muy estuvimos importante viendo. porque nunca... Exactamente, o sea, el Estado se va a encargar de que exista la legislación, de que exista dónde puedas hacer esto y aquello, pero es tu responsabilidad encargarte de todos tus impactos, en este caso de los residuos. Tú lo estás generando, tú lo tienes que estar separando para que se le asegure un Al correcto al manejo a esos residuos. Al Claro. menos, o sea, mínimo sepáralo. Mínimo. Eso lo dice la Constitución. Huevón. En México, lo más importante siempre va a ser la Constitución. Después van a ser los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque a México le encanta estar firmando tratados. Vamos a París. Sí les encanta. Y hay que poner un impuesto a la atmósfera. México, a huevo. Pero Yo ya lo se pongo, cumplió. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ya es ley en México eso, ¿no? O sea, tienes que cumplirlo sí o sí porque México ya estuvo firmando. Ay, mi México mágico. Entonces es Constitución, Estuvo bien, estuvo bien. tratados Sí, internacionales. estuvo bien. Aunque no se cumple, está bien. Sí. Luego de eso vienen las leyes generales y federales. Por ejemplo, ustedes conocerán la Ley Federal del Trabajo. Bueno, a ese mismo nivel están todas las demás que también son ambientales. Luego vienen los reglamentos de las leyes y luego vienen las NOM. Ya ven que siempre hablamos de Sí. las NOM, que es muy importante y hasta casi hasta abajo de la pirámide. Y luego vienen las NMX, ¿no? Que es un apoyo para cumplir las NOM. Pero para que ustedes vean cómo sí hay
todo un sustento ya legal. Y más que en nos está diciendo residuos, todo ¿no? eso. No, y más en residuos. Sí. En residuos que tenemos. Tenemos la Constitución en el artículo 4, Claro. que dice eso que les comenté. De ahí viene algo que se llama LEGEPA. Sí. ¿Qué es la No, LEGEPA? ¿no es después los tratados internacionales? Ajá, no, pero digo, en tema de residuos, Sí. ya entrando a residuos. Por eso. Sí, pero esos están reunidos en la LEGEPA. Ah, ok. Y ok. la LEGEPA, ¿qué es? Es la Ley General de Equilibrio Ecológico. Sí. Capítulo pasado, shout out. Y protección al ambiente. Shut out! Entonces, esa LEGEPA es la ley más importante ambiental en México. De ahí salen todas las demás. Esa LEGEPA tiene como 7 reglamentos y tiene otras 11 leyes. O sea, está Es una cosa increíble, ¿no? bárbara. La LEGEPA no se divide en capítulos, se divide en títulos. Tiene 7 títulos y el título cuarto se llama Protección al Ambiente. Es el más grande. Ahí viene todo. En su capítulo 2 habla de Cámara, contaminantes al Pues agua, ¿no? abogado. No, pues para que todos entiendan. En su capítulo 3 y 4 son las contaminaciones al agua y aire. No es cierto, agua y suelo. Ok. ¿Por qué? Por los residuos sólidos. Ahí sí vamos a hablar de residuos sólidos. La LEGEPA nada más tiene esos únicos 2 capítulos que habla de residuos. ¿Es suficiente Ok, para no, cubrirlos? claro que Claramente no. ¿No? Entonces dijo el gobierno, un momento. Necesitamos algo más denso, ¿no? Wait a minute. Entonces se generó algo que se llama un reglamento en residuos peligrosos. Ya viene más específico. ¿Un reglamento en residuos peligrosos es suficiente para hablar de todos los residuos? No. No. Entonces se derogó y se hizo, ahora sí, lo que nos cruje. Se hizo una ley nada más para residuos. Es la famosa LEGEPEGIR. Legepegir. ¿Qué es la LEGEPEGIR? Ley General de la Gestión Integral de Residuos. Ok. ¿Sí? Y prevención. Sí. Prevención. Ajá. Entonces esa es la LEGEPEGIR. Y la LEGEPEGIR ahora sí viene cómo separar tus residuos. Claro. Cómo identificar los residuos peligrosos. ¿Qué es un plan de manejo? ¿Qué es un plan de manejo? O sea, ahí viene todo. Literal, es un instructivo para saber cómo actuar ante los residuos. Sí, cómo los tienes que Ajá. manejar, ¿no? De manera estatal, ¿no? Exacto. Ya de ahí viene el reglamento del LEGEPEGIR. Por ejemplo, el LEGEPEGIR viene que tienes que tener tú un plan de manejo como empresa, ¿no? El reglamento dice que tu plan de manejo tiene que tener esto y esto. Los famosos 7 pasos. Y ya, ¿no? Y por ejemplo, la LEGEPEGIR dice que tienes que identificar tus residuos peligrosos. El reglamento dice que lo hagas con la norma 52. Entonces te vas a la norma 52 Claro. y dice cómo lo vas a hacer. O sea, todo está Te lleva de la perfectamente, manita, ¿no? Así. Exactamente. Y la NOM 052 está muy completa para saber qué hacer con los residuos Sí, porque peligrosos. literalmente es un mapita, ¿no? Sí. Que tú vas siguiendo. Hasta trae, ¿no? Un diagrama hasta el final Sí, trae un de diagrama. qué hacer y qué no Un diagrama hacer. de flujo, ajá. Y finalmente todo esto que les comentamos, ¿qué creen? Jamás viene la palabra basura. A No. eso es a lo que nosotros nos estábamos refiriendo. Y dentro de todo esto, nada más quiero comentarles los 3 tipos de residuos que hay en México. Hay residuo sólido urbano, Ajá. que estos son cualquier residuo que se genere en donde, en una casa hogar, habitación, oficina. Ah, sí. oficinas, hospitales, centros comerciales. Están los residuos peligrosos, que vamos a tener un capítulo de ellos después. Y finalmente los residuos de manejo especial. ¿Qué son? Son ni uno Ni el otro. Pero coloquialmente hablando se dice que los residuos de manejo especial son cuando los residuos sólidos urbanos generas más de 10 toneladas al año. Es tanta la cantidad que tienes que darles un manejo. Diferente, ¿vale? Especial. O los de construcción incluso. Sí. O construcción. sí. Ajá, entonces esos son los 3 tipos de residuos que vamos a encontrar en México, ¿eh? No encontramos lo Sí. basura. O sea, lo que son hospitalarios sí sería de manejo especial. Sí, Ok. todo eso es manejo especial. Entonces, con todo este contexto, todos cumplen con la ley, ¿no? Ojalá. ¿No? ¿No lo hacen? No lo creo. No lo No, creo. Ustedes Rick. vean en su casa, ¿no? O sea, realmente ustedes cumplen con eso, su comunidad cumple con eso, el Estado cumple con cierto tiempo de recolección de estos residuos, los camiones que toman, realmente separan los residuos, entonces realmente se cumple. Y hay algo que vamos a llegar que es la trazabilidad, ¿no? No. La trazabilidad, pues, es darle un seguimiento a todos estos residuos. Claro. La trazabilidad de la Ciudad de México, pues, su idea es seguir, a ver, este compa generó este residuo, el camión fue por él, el camión lo pasó a dejar a una estación y esta estación lo separó, el aprovechamiento, se fue para allá, se fue para allá, se fue para allá, y pues ya llega al relleno sanitario. Ok. Entonces, eso es la trazabilidad. O sea, estás diciendo que es como saber qué destino van a cumplir los residuos. Exactamente. Ok. Realmente la trazabilidad. Vamos a llegar a un tema que se llama los pepenadores. ¿Ya es aquí? Es que no me ubiqué. Ya no. Sí, es ajá, desarrollo sí. sustentable, pero Ok, es lo mismo. bueno, los pepenadores, pues si bien saben, es gente que se dedica
a recolectar los residuos que realmente utilizan. Ahí hay todo un tema, o sea, hay desde mafias, incluso hay artículos científicos que hablan de su impacto, porque contabilizado o trazable no se sabe exactamente qué cantidad de ellos aportan a que no haya tantos residuos. Claro. No se les da derechos, no se les tiene un contrato, solo son convenios, ¿no? De palabras con ellos. Apenas hablamos con uno y decía, pues, yo me pongo de acuerdo con el gobierno y yo me pongo de acuerdo con mis compañeros. O sea, son temas totalmente diferentes y que ellos buscan aprovechar esos residuos, pero no son trazables, porque ellos no van a decir, aquí está mi manifiesto de cuántos residuos pude separar, ajá, cuántos separé, a dónde los llevé. Entonces ahí ya se pierde esa trazabilidad y realmente los datos que se tendrían en la Ciudad de México pues no serían reales, claro, o cuantificables, fidedignos. Exactamente, sí, por el tema de que ellos hacen, ¿no? Claro. Sí. Incluso desde que es una mafia y es mucha corrupción el tema de lo que es la basura, y no sabemos a ciencia cierta todavía qué pertenece al rey de la basura, qué no, y todos esos temas, pero vamos a hacer una investigación bastante profunda para otro episodio. Mientras... Sí, y yo quiero que la gente entienda por qué es todo un tema de corrupción. Sí. Imagínense que yo junto 5 toneladas de papel, de papelería. Claro. Y yo doy cada kilo en $1.50. ¿Cuánto dinero es si vendo todo? ¿Dijiste una tonelada? Ajá. Sí, 5,000 baros. Mucho dinero. ¿En un día? Y eso no crean que sacan eso en un día, sacan toneladas. Estamos hablando de una cantidad absurda. En esta empresa donde yo trabajaba se generaban 10 toneladas de chatarra. Esa chatarra se vendía $4.50 el kilo. No. Estaban sacando... Por eso es una mafia, porque tú, señora de las lomas, agarras para todo, ¿no? Entonces estos cuates nada tontos dicen, pues no, yo lo separo. Sí, claro. Pum, 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 pum. Y es mío ya. Y recuerden algo, los residuos sólidos urbanos tienen una jurisdicción, o sea que hay una parte del gobierno que se va a encargar de ellos. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el municipio, en el caso de la ciudad, de las delegaciones. Entonces tiene que pasar el camión del municipio y hacer todo esto que dijimos. ¿Qué pasa? Con mis compas se les adelantan. Yo voy a recoger... Y yo no lo doy al camión, yo voy a ir con mi compañero que es carpintero, le voy a vender toda mi madera. ¿Cuánto me das? 5,000 pesos, órale, pum. Esta chatarra, ¿dónde la voy a vender? A esta empresa que ellos compran. Entonces voy y pum. Entonces eso es ilegal, recuérdenlo. Porque tienes que tener permisos, según la ley, para juntar residuos en un mismo lugar, que es lo que se conoce como un centro de acopio, o para darles un tratamiento. El carpintero no tiene un permiso de tratamiento de residuos de madera. Sí, no. Entonces tú vas, lo vendes por abajo y ya te llegaste tu dinerito, él sigue trabajando, no compró nada o lo compró más barato su materia prima contigo que de otro lado y seguimos trabajando todos, ¿no? Por eso es que es una mafia, se mueve el dinero por todos lados. Y ahora también, para que no lo vayan a hacer, porque suena muy fácil, suena muy atractivo, ¿verdad? Pero como estamos diciendo, todo es una mafia. Tú no puedes llegar y hacer eso porque esa misma mafia... No, le preguntamos a la persona que estaba pepenando hace rato, le preguntamos, oye, ¿qué pasa si yo llego y me pongo aquí a juntar residuos y separarlos? Y dice, no. No, sí, no. No lo hagas, por favor, porque te empiezan a echar pleito. O sea, sí dijo... como muy bajita la mano, te dijo, no, pues es que te puede echar pleito. Aquí no son tan problemáticos, pero en otros lugares sí tienes incluso que tener cuidado. Hasta, pues, no sabemos, pero pues te pueden matar. Miren, por ejemplo... Yo quiero hablar de una mafia que existe y que no voy a partir que la tela que nadie sabe, y es el metro. Ustedes saben que en el metro está prohibida la venta en los vagones, pero pues ves gente vendiendo, ¿no? Bueno. Esa gente que está vendiendo tiene un convenio, uno con la policía del metro, oye, déjame vender, no manches, que no sé qué, y con la gente que se encarga de las estaciones. Yo soy de tal línea, de la línea 2, y yo te dejo que pases, pero tienes que darme cierto dinero por estar aquí, ¿no? Y ellos a su vez le dan dinero al policía para que los deje pasar. Si tú llegas y vendes tus discos en el metro, no te va a parar la policía, te van a parar estos brothers, te van a poner en tu Mauser y te van a entregar al policía, o sea, el policía te va a retener porque es una actividad ilegal. Lo mismo pasa con esto, ya hay rutas del gobierno del municipio, ellos están haciendo su ruta, hay rutas de estos cuates que lo están haciendo de manera ilegal, tú vas, ellos son los que te van a poner en tu Mauser y después te van a remitir a las autoridades para que ellos vean qué hacen contigo, entonces es un rollo. Sí, tengan cuidado con eso. Y es una mafia muy grande.
Y Solo encárguense de sus residuos. Sí, o sea, si tú lo generas, tú sepáralo en tu lugar y tú velo a vender. Ahí jamás nadie te va a decir Sí, nada, ¿no? porque es tu responsabilidad. O igual lo que puedes hacer es hablar con empresas que se encarguen de recibir residuos y te pagan en cierta sí, pero manera. ya Es con que yo lo permisos, hablé. Ya con, Justo. ya con lo que dijo Ajá, Arturo, ¿no? le Ya pregun- con un permiso, ya ante el gobierno, ya un centro de acopio bien establecido, ¿qué vas a hacer con ellos? Sí, ya como Sí, sí, empresa claro. es un buen negocio, pero sí tengan cuidado si lo quieren hacer como por su... No, yo lo que me refiero es que hay empresas que se dedican a recolectar, por ejemplo, los RAE. Por eso, Sí. sí, ya con Pero no permiso. necesitas un permiso, o sea, tú puedes Sí, ir... lo acabo de decir. como empresa sí, pero No, como... no, tienes que registrarte como prestador de servicios ambientales en recolección, no, en sí. tratamiento, en Pero, o sea, acopio. yo digo que tú puedes mandarlo, es como si lo mandaras a un centro de acopio. No puedes, porque te tienen que dar un manifiesto. Es que yo Sí. le mandé mensaje a una y... No, o sea, de que se puede hacer, pero no es legal. Porque ok. la trazabilidad te dice que tú todo lo que sacas de residuos, si lo quieres hacer y registrarte, tienes que ponerlo en una bitácora. Hoy, Jafet sacó 5 kilos de cables. Ahí está en tu bitácora. En la empresa que te lo va a dar, tiene que darte un manifiesto. Ese manifiesto tiene 3 partes. Dice, estoy recibiendo 5 kilos de Jafet el tal día. Esto lo voy a llevar a un centro de acopio. El centro de acopio tiene su bitácora donde pone, recibo 5 kilos de la empresa transportadora tal. Llega un transportista, vengo por mis 5 kilos al centro de acopio, lo lleva al relleno sanitario, póngale. Entonces, el relleno sanitario tiene que ponerlo en su bitácora. Todas esas cosas que apuntamos van en un manifiesto, de que aquí se lo generó Jafet, se lo llevó el transportista y llegaron 5 kilos al relleno sanitario. Aquí está, pum. Eso es lo que es legal. Oh. Y si dicen un día, un momento, ¿por qué todos estos cables están en una ballena? A ver, vamos a ver, empiezan a checar. Pues son de Jafet 5 kilos. A ver, brother, ¿dónde están tus permisos? No, mamá, no me lleves. Eso es lo que pasa. Sí, Ok. justo. Ok, y pues también podemos ver que toda esta Y mafia, parte de la regresando a economía lo que es la mafia, viene del sindicato y pues de lo que es el rey de la basura, que anteriormente era Rafael Gutiérrez Moreno. Y a este chico, está muy curiosa su historia, porque incluso él cuenta cómo esta mafia interviene en los votos de la presidencia y todo ese rollo. Sí. O sea, dice cómo todos sus empleados y toda la gente que trabaja para él se pone de acuerdo para votar por un cierto presidente, ya que ese cierto presidente le dio el acceso de que siguiera laborando y que siguiera con esta mafia bajita la mano. Recordemos que son los 80s. Sí. Sí, Ahorita. ya murió, de hecho. Tuvo 28 mujeres, cabe recalcar, y una de ellas lo mató porque dijo que era su prima. Entonces, está muy turbio ese pex. Voy a Sí, claro. censurar. Sí, déjalo, pero... Pero censurando las palabras duras. ¿Y qué más sigue, amiguitos? Es un Todo. tema muy extenso. Sí. Y nos seguimos derecho porque sabemos que si nos metemos Sí, claro. solamente rellenos sanitarios, No, eso no. o sea, contabilizar los que hay en la ciudad. Sí. En la ciudad ya no, no dijimos, y en la ciudad ya no hay rellenos sanitarios. Justo. Son prohibidos. Todos se van al estado de estado. México, ¿no? No. O sea, el poderosísimo estado de México. Sí, ya y no si hay. realmente eso es, con todo lo que le dijimos, ¿creen que los del estado de México cumplan? No Lo sabemos, dudo. ¿no? Y en la Ciudad de México nada más cabe recalcar que en Vallejo Sheinbaum abrió lo que es una planta de reciclaje. Entonces, pues eso puede ayudar en cierta manera, pero como tal Ver cómo rellenos, funciona. y rellenos sanitarios, pues como tal no hay. Claro. De hecho, yo fui a pedir trabajo a la planta de Vallejo y me mandaron a la verga. Exactamente, entonces yo creo que ni siquiera hablamos de residuos peligrosos, porque la cosa está más legislado, turbio. es mucho más turbio y Sí. es un rollo. Y yo Sí. lo vamos a dejar para los siguientes capítulos, Claro. no les prometemos que sea seriado, pero sí lo vamos a ver, Sí. entonces ya para ir cerrando con este capítulo que estuvo muy largo, que espero les haya gustado y le hayan entendido. Porque nos gustó mucho también a nosotros, ¿eh? ¿Qué conclusiones darían acerca del manejo de los residuos sólidos en Ciudad de México y en México, si lo quieren ver así? En México, la verdad, teniendo la LEGEPA, los tratados internacionales, La LGPGIR, los la ley, reglamentos, el reglamento de las la LGPGIR. normas, realmente sí se tiene bien estandarizado qué hay que hacer con cada residuo, porque incluso hay países que ni siquiera tienen clasificados a un residuo de manejo especial. Claro. O sea, no... Sí, no existen ahí. Ajá. No hay clasificación. Y entonces, perdón, se me fue el pedo. Iba Sí, a decir no, otra no. cosa. Pero aquí el problema es
sigue siendo y va a seguir siendo La corrupción. realmente. ¿Por qué? Porque vimos que es un gran potencial económico. Sí. La economía circular, como vimos, es un modelo de explotación realmente grande, porque ni siquiera hablamos de los diferentes tipos de plásticos, cuáles sí se pueden reutilizar, cuáles no, exactamente, ¿no? Porque ahí tiene un numerito, ¿no? Sí. Tiene un numerito cada plástico, de qué se Sí, le puede ustedes lo van a ver, es un triángulo con flechas y adentro viene un número del 1 al 7. Esos números representan qué tipo de plástico es y qué se le puede hacer. El PET es el número 2, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y ahí El vamos, PET es ¿no? el número 2. Uh-huh. Entonces, si realmente damos esa como individuos, ahora sí vamos a entrar a la parte individual, yo intento primero no generar residuos, ¿no? Sí. La medida de lo posible, lo más que pueda, un antojito, bueno, ¿no? En vez de comprar 5 bolsas de mejor me compro la más grande, ¿no? Sí. ¿Qué? No, sí está bien, pero estuvo cagado. Es una marca, Eh, Ay, la pero, marca. ¿pero qué, güey? Pues... La vaya. Todos- Sí, O sea, bueno, yo voy a la calle y digo, bueno, ya diga. voy a dejar de decir. Ajá, sí. Entonces, en vez de comprar una bolsa grande de papitas, mejor me compro al revés. En vez de comprarme 10 bolsas de papitas, mejor me compro una bolsa grande de papitas. Sí, ¿no? claro. Incluso ya hay para cosméticos, de jabones y estos productos que son un poco más amigables, ¿no? Porque no generan residuos. Entonces, la primera es no generar residuos. La segunda es, si ya lo generé, pues bueno, ¿cómo lo puedo reutilizar? Claro. La tercera es, ok, pues hoy voy para mi trabajo, pues me queda de paso este centro de reciclaje, pues llevo mis aluminios, mis PETs, etcétera, etcétera. Pasa el camión, ¿no? Incluso pasa el camión y ya, ténganme, ¿no? Mi refri que ya no utilizo. Sí, sí. Entonces, darle como ese seguimiento, ¿no? Como individuos, es lo que pues, podemos hacer para evitar todos estos problemas y ya realmente pues el gobierno sí puede ahí interferir, ¿no? ¿Sí, pendejo? Sí, tiene que. Sí. Esa es mi conclusión. ¿Tú? Perfecto. En mi caso, igual, creo que entra de nuevo el tema de la corrupción. Yo creo que lo ideal sería que cambiáramos el chip, que empezáramos a pensar, a ver, el mindset, que empezáramos a pensar, a ver, realmente la economía lineal no me va a dejar nada. O sea, no se aprovecha al 100 el producto, la materia prima. En cambio, en una economía circular se aprovecha al 100, pero como bien sabemos es muy difícil cambiar todo el sistema corrupto en poco tiempo. Entonces probablemente a niveles grandes, a niveles del sistema va a tardar mucho en cambiar. Como dice mi compañero, creo que podemos empezar a individualmente cambiar el chip y ver que realmente podemos hacer incluso un negocio. A ver, lo ambiental no está peleado y la economía circular, como lo dice economía, no está peleada con el dinero. Al contrario, se puede generar mucho más que con una economía lineal. Entonces creo que más empleos, exactamente. ¿Por qué? Porque ya un producto, una materia prima va a tener muchísimos procesos y usos para sacarle provecho hasta el último punto y no se va a quedar ahí sin servir y nada más contaminando pues a lo güey. Ahora sí que claro. Es literal individualmente hacer acciones, reutilizar lo mayormente posible, reducir lo mayormente posible y pues ya si no es posible llegar a lo que es el reciclaje. Pero y en última instancia yo sé que es muy difícil o imposible pues no mandar nada a rellenos sanitarios o no tirar nada, ¿verdad? Pero pues que sea lo mínimo posible. Claro. Y pues nada más es eso, hacer conciencia. Nuevamente creo que todos estos videos son más como para hacer una conciencia individual y que este individuo cree un colectivo, como tú lo has dicho. Entonces pues es eso, realmente la conclusión es esa. Muy bien. ¿Tú? Yo creo que, retomando los capítulos anteriores, todos los impactos positivos que puede hacer el humano individualmente no sirven para mucho. Sin embargo, los que son negativos sí sirven para mucho. Sí. Desafortunadamente, el tema de los residuos es el impacto más grande que tiene el ser humano, no porque sea el que más daño haga, sino porque es el que más está generando constantemente todo el tiempo con todas las personas. En México se genera 1 kilo por persona al día.
Sí, esa es la estimación. Por 130 millones de personas, ¿cuántos residuos son? Exactamente. Ese es un tema muy grande. No nos comparamos con Estados Unidos porque ellos tienen 3 kilos por día. No, es una grosería. Es demasiado, porque ellos tienen una economía 100% lineal. 100%. En México estamos tratando de cambiar. Mi conclusión sobre este tema es que México tiene toda la infraestructura para que esto funcione. Se tienen las leyes, si bien existen desde el 2000, no importa, ya existe. Simplemente es que se empiecen a cumplir, y para que ese cambio ocurra tiene que haber un cambio en el gobierno, en las empresas y tú, señora de las lomas. Todos tenemos que hacer este cambio. Mientras no se haga, por más normas que haya y más sanciones y más que te den dinero porque lo hagas bien, por más que esas cosas hayan, no va a haber ningún cambio y vamos a seguir teniendo rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, y vamos a tener enfermedades como el COVID, porque esos son fuentes de infecciones que van a estar propagándose todo el tiempo. Entonces, no importa qué tanto haya, mientras no cambiemos la corrupción que existe en nuestro país, nada de esto va a cambiar. Me encantó, me encantaron tus palabras. Eso es todo por esta semana, hermanos. ¿Qué vamos a ver el siguiente capítulo? Uy, sería bueno retomar la historia ambiental. Puede ser. Sustentabilidad, porque no hablamos de sustentabilidad. No, tiene razón. Bueno, lo decidiremos, nos veremos la siguiente semana. Ambientales. Y vamos a hablar de pasivos ambientales la siguiente semana, Así que prepárense y vamos a decidirlo. Viene otro capítulo que enfoca mucho en la corrupción, pero... Es que todo enfoca en la corrupción realmente. Y sin más por hoy, que tengan un excelente día y les mando un beso. Acuérdense que tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Twitter, ¿no? ¿Nos cancelaron? Sí, nos cancelaron, chavos. Ya lo vamos a reabrir, pero... ¿Cuánto duramos con el Twitter? ¿Un día? Un día. Récord. Sí, entonces síganos en todas nuestras redes. Estamos activos, vamos a subir unas entrevistas que hicimos acerca de este tema, preguntando a las personas si saben qué es residuo, qué es basura, y qué podían hacer. A los pepenadores. Pronto vamos a sacar mercancía al mercado, para nosotros tres nada más, pero si todo funciona, también para ustedes. Y este fue el especial 42 suscriptores. Muchas gracias. Ayo. Oni-chan. Otikapu. Perro. Wow. Y estás grabando, ¿verdad? Listo.